estamos hablando de una serie que se llama Expectativa. Diga conmigo expectativa. Y la expectativa hemos dicho que es una trampa mortal. ¿Por qué es una trampa mortal? Porque algunas veces uno tiene expectativas muy altas. Por ejemplo, yo he descubierto, y hablaba de eso la semana pasada, que la mayoría de mis problemas y situaciones matrimoniales, no somos gente que a cada rato está peleando, que a cada rato tiene diferencias, pero sí hay momentos que son tensos. ¿Cuántos están casados aquí? La mayoría. Saben ustedes de qué les hablo, ¿no? Y la mayoría de los problemas he descubierto que vienen por las mujeres. Amén. O sea, no es un chiste, es anécdota. Le dijo, el pastor nos está tirando algo hoy a los hombres. Ahora siempre a las mujeres que la lleven para atrás y que no. Hoy voy con los hombres. Y aleluya. Ok, y he descubierto que la mayoría de mis tensiones matrimoniales o de nuestras tensiones matrimoniales vienen de nuestras expectativas. Es decir, nuestras expectativas muchas veces están tan altas que el grado de frustración se convierte en un punto o en una referencia de vida, porque las expectativas son muy altas. Y expectativas son cosas que están en la mente, pero que no las manifestamos, suposiciones. ¿Ok? Eso que tiene que ver con el debería. Por ejemplo, yo les contaba que al llegar a la casa uno se imagina, bueno, cuando yo llegue, como he trabajado tanto, me deberían tirar flores o una alfombra roja y debería estar el almuerzo, debería estar el desayuno, debería estar la comida, deberían atenderme como un rey. Pero todo eso está en tu mente. Y cuando cuando no te suplen esas expectativas, entonces viene a cobrar camino lo que se llama frustración. ¿Cuántos han lidiado con eso? Yo he lidiado con eso, ¿ok? Yo he lidiado con eso como hijo, por ejemplo. Mi papá debió haber hecho tal cosa por mí. Mi papá debe proveerme. Mi papá debe darme recursos. Mi papá debe darme dinero. Mi papá debe mantenerme. Y cuando esas expectativas no son suplidas, dígame los que están enamorados, los novios. Entonces, cuando esas expectativas no son suplidas, luchamos con la frustración. Y la frustración genera incomodidad. Y cuando genera incomodidad se puede convertir en una depresión o en una ansiedad. Y muchos de nosotros estamos viviendo en temporadas o épocas de la vida de esa forma. Hoy quiero hablarte de expectativas de vida. Quiero que digas conmigo expectativas de vida. Se dice que en Alemania un hombre muere, bueno, no muere, finge su muerte. Y colocaron un antídoto en su cuerpo que podría dormir al lapso de un buen tiempo y despertar en cualquier momento dentro de la tumba. Él fingió su muerte porque él sentía que su familia no estaba llenando sus vacíos más profundos. Y entonces él quería saber que cuando él se muriera, él quería recibir afirmación. Dijo, bueno, voy a fingir mi muerte para ver quién es el que me quiere aquí de la familia. Y para ver quién es realmente mi amigo, porque si debo dinero a personas, probablemente cuando me muera no estén ahí en el entierro y entonces se olvidaron de la deuda. Lo cierto es que él finge su muerte y al cabo despierta en medio de su funeral, y él tenía una imagen en su cabeza también de que había gente que se le iba a encontrar llorando, dándose golpes de pecho. Imagina todo lo que uno se imagina cuando uno va a morir. Él se despierta y se queda dentro de la tumba, ¿no? De hecho, él había dejado un testamento que no le quitaran los órganos y todo eso, porque imagínate, que no le echaran formol y nada, él quería morirse naturalmente. Y bueno, la familia cumplió el petitorio, ¿no? Pero cuando él se levanta y todavía no abre los ojos, escucha a la gente riéndose, contando chistes. ¿Usted ha ido a velorios que ve la gente que en su mundo, pues? Uno, ¿me entiende? Y te hace chistes que tienen que ver, que son tan incómodos en un velorio, y uno siente como dolido del muerto. Bueno, ¿y qué le pasa a esta gente que como que no se ha enterado que está en un velorio? Pero él está entonces dentro de la tumba y escucha gente riendo, echando cuento y todo esto y lo demás. Y al cabo de un rato dice, bueno, ya no voy a esperar más. Se levanta, la gente se sorprende, pero unos salieron corriendo y él se fue a su casa y se dio cuenta que
las cosas no iban a resultar como él lo había pensado. Y nos parece una historia tonta, pero lo mismo que le sucede a este alemán nos sucede algunas veces a nosotros con respecto a la vida. Tenemos expectativas muy altas. Mamá nos dice, ¿verdad? Cuando yo me muera, ahí sí me van a hacer falta. Ahí sí les voy a hacer falta. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que se lo pierde. Y uno se queda perplejo. ¿Y cómo se entera la muerta de las cosas que uno va a sufrir después que ya muere? No hay forma. Pero entonces, ¿verdad? Deja quieto que yo me muera. Como que uno está esperando que se muera la vieja. Si uno ha pensado, ¿no? Yo le pregunto a mi esposa, mi amor, si yo me muero, ¿tú te buscas a alguien más? Digo, no, porque hasta para saber hasta dónde tengo que trabajar, porque no voy a montar una riqueza para otro. Entonces, a venir después a usar mis carros, las cosas que me costaron tanto. Entonces, yo ya he hecho pacto con personas para que cuiden a mi esposa cuando... O digo, bueno, que... No voy a hablar más de eso porque me estoy poniendo bravo. El escritor Brandon Sanderson escribió, un escritor americano, dijo que las expectativas son como una porcelana fina. Y es que cuanto más fuerte la sujeta, más probables se pueden romper en 1000 pedazos. Y las expectativas son como, ¿sabes? Como una cuerda muy tensa, pero se puede romper fácilmente en cualquier momento. Y muchas veces las expectativas son proporcionales a nuestro nivel de felicidad. ¿Qué son las expectativas? Las expectativas son suposiciones futuras. Y la verdad es que si algo de lo que hemos vivido nosotros es que la vida es impredecible. ¿Usted está de acuerdo conmigo? En un momento estamos riendo y en otro momento podemos estar al mismo tiempo llorando. Estamos tranquilamente en un lugar, pero de repente puede surgir una noticia y empiezas a llorar. Así es la vida es impredecible. Y quiero hablarte de lo que escribe Mateo capítulo 6, lo que escribe Jesús, o mejor dicho, lo que dice Jesús. Jesús está enseñando acerca de la oración. Y está hablando él está hablando a los discípulos cómo ellos deberían orar, cómo ellos deberían ir a la presencia de Dios cuando van a pedirle al Señor algo. Y me llama la atención que Jesús se centra en la parte de la oración, en algo que es específico y que tiene que ver con nuestras expectativas acerca de la vida. Yo quiero que tú te preguntes algo. ¿Qué expectativas tienes en tu vida? ¿Qué expectativa tienes acerca de tu matrimonio, de tu ministerio, de lo que debería estar haciendo Dios pero no está haciendo? ¿Cuáles son tus expectativas? Porque muchas veces nos centramos es que la vida debería darnos algo. Vivimos la vida con un debería. Por ejemplo, los casados, ella debería. El casado o la casada, él debería. El que es empleado, el jefe debería. El que es pastor, los discípulos deberían. Y mira que tengo bastantes cosas que ustedes deberían. Y el discípulo, el pastor debería. Vivimos con un debería, ¿sí o no? Como que si la vida nos debe algo. ¿Por qué vivimos frustrados, amargados, tristes, desorientados? ¿Por qué vivimos así, deprimidos? ¿Por qué? Por tus expectativas.
porque tienes expectativas muy altas de las que deberías tener. No tenemos un equilibrio saludable de lo que debería ser la vida. Yo me he encontrado gente que me dice: pastor, usted debería hacer esto, usted debería hacer aquello. Y muchas veces, a veces me provoca decirle: usted no sabe ni qué debería hacer yo. No es por un tema de orgullo, es por un tema de que no estás en mi vida. Igualmente de mí para ti, yo podría decirte: tú deberías. Porque si yo vivo en el debería, mis expectativas van a ser muy altas y mi frustración va a ser muy alta también. Reconozco, soy por así decirlo, estoy trabajando en esto que les estoy hablando. Porque he descubierto que mi frustración aumenta cuando mi expectativa es mayor. Ahora, Jesús ora y habla acerca de la oración y él dice lo siguiente: ustedes deben orar así. Diga conmigo: debo orar así. Mira cómo exhorta Jesús a los discípulos de cómo deben orar y de cómo deben ver la vida. Porque no quiero que veas la oración nada más, quiero que veas la expectativa de vida que está trayendo Jesús a los discípulos a través de algo que es tan poderoso como es la oración. Él le dice: ustedes deben orar de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A nosotros nos han programado la mayoría de nuestros padres con: tú puedes lograr todo lo que te propongas en la vida. ¿Cuántos han dicho eso? Puedes lograr. A ver, ¿cuántos han hablado motivacionalmente de esa forma? Todo lo que te propongas en la vida lo puedes lograr. Error. Porque si miramos la vida desde ese lente, cuando no logremos lo que nos hemos propuesto, nos vamos a frustrar. Y no todo lo que te propongas en la vida lo puedes lograr. Yo quiero una runner antes de terminar este año. La quiero. La deseo, la anhelo. Pero te tengo noticias. Mi cartera no me acompaña con ese deseo. Ayer alguien me decía: pastor, cuando te quieras comprar un carro nuevo, lo estoy vendiendo el mío, maravilloso. ¿En cuánto, mi hermano? En $31,000. Bueno, y a ti te lo puedo dejar en 20. Hermano, cuando lo dejes en 5 me avisas. Le dije. Pero nos han programado diciéndonos: todo lo que te propongas en la vida tú lo puedes lograr. ¿Sabes cómo vivimos? Frustrados en recuperación. Porque si la vida fuese así, qué maravilloso sería. Hay cosas que Dios no puede darte porque tú no las necesitas. Tú crees que las necesitas. Entonces tú oras: Señor, que se cumpla mi voluntad. Te voy a decir una cosa: el desastre que tenemos como nación, o el desastre que tenemos en el mundo, tiene que ver con la voluntad del hombre, no con la voluntad de Dios. Porque se está haciendo más la voluntad del hombre que la voluntad de Dios. Y por ahí vemos, por ejemplo, cosas tan terroríficas como el Miss Universo de ayer. Y usted dirá: pastor, ¿por qué dice eso? Vea el fondo de lo que se está promoviendo. ¿Por qué? Porque se está haciendo la voluntad del hombre. Mi voluntad, reconozco, no es buena. Tu voluntad no es buena, tu voluntad. Pero la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces lo que yo necesito en mi vida no es mi voluntad. Porque lo que yo quiero no se equipara a lo que yo tengo. Porque si vivimos la vida desde el lente de que todo lo que nos propongamos en la vida lo podemos lograr, si le decimos eso a nuestro hijo repetidamente, muchas veces te vas a encontrar a un niño frustrado. Porque mi hijo a los 10 años, él quiere manejar. Él me ha pedido las llaves del carro para manejar.
Pero yo como padre sé que no es bueno, a menos que vayamos para la casa de la suegra y la suegra esté afuera. Pero por allá uno entendió el chiste lejos. Pero no es bueno, él quiere manejar, pero no es bueno, él no sabe manejar. Y algunas veces Dios te dice, me estás orando por eso, pero no es mi voluntad. No lo necesitas. Hay cosas que yo he estado pidiendo que Dios me dice, hijo, no es tu momento. Pero hay otras donde me dice, ni es tu momento hoy, ni es tu momento mañana. Esas no te las voy a conceder. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Porque entonces, Señor, uno vive la vida, ¿no? Mi expectativa era que Dios me diera eso. Porque creemos que cuando vamos a la oración, Dios nos tiene que dar todo lo que pedimos. Como que si Dios fuera el de la lámpara. Aladín, pídeme 3 deseos. ¿Sí? ¿Cuántos vieron a Aladín aquí? Pero hay momentos donde Dios dice que sí. Pero hay momentos donde Dios dice que no. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso. Luis David viene a nosotros, mis hijos vienen a mí. Mis hijos vienen a mí y ellos me dicen lo siguiente. Cuando vienen a mí y me dicen papá, queremos tal cosa. Y yo les digo, no se puede. Mi hijo me pidió una computadora con varias pantallas y le dije, este año eso no se puede. Tú lo hubieses mirado cómo se puso. Ese día se convirtió en alguien, servía, pasó coleto, barrió. Me invitó a comer, yo pagué. Usted lo hubiese mirado. Y en la noche, al finalizar la noche, papá, como él queriendo que yo valorara su buen comportamiento, papá, quiero la gamer. Y le dije, hijo, hoy te has portado muy bien, pero no te la puedo dar este año. Ni sé si el año próximo. Se puso a llorar, frustrado, porque su expectativa era que porque él sirvió tan fielmente, yo le iba a decir que sí. Así nos convertimos nosotros. Señor. Ahora Jesús dio una cátedra en cuanto a la expectativa de vida. Él dijo, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta forma. Hágase tu voluntad. El hacer la voluntad de Dios tiene que ver con respetar la soberanía de Dios. Nosotros velamos a mi primer sobrino. Llorábamos para que resucitara y no aceptábamos que se fuera. ¿Cuántos de nosotros no nos paramos en esa misma avenida? Cuestionando a Dios, ¿por qué nací así? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo soy tan bueno, ¿por qué a la gente buena le va tan mal? ¿Alguna vez has tenido esa pregunta? ¿Por qué a los buenos les va mal? Mis hermanos, porque simple y sencillamente la vida no es un paraíso. La vida es un maratón. Trae obstáculos. Te vas a cansar. La vida te va a golpear. Como le decía Rocky a su hijo mirándole a los ojos, la vida te golpea. Pero no importa cuántas veces te golpee la vida. Lo importante de la vida es que entiendes que la vida no es un paraíso, pero aún así asumes que lo que sucede en tu vida es voluntad exclusiva de Dios. Amén. Entonces el Padre oró, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y hay una historia en la palabra de Dios que está en Job capítulo 1 verso 8 que conecta con esta historia, que conecta con esto que tiene que ver con la voluntad de Dios, que es soberana. Mira,
Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Eso lo pregunta Dios a Satanás. Y le dice, volvió a preguntarle el Señor, ¿no hay en la tierra nadie? A ver, ¿como quién no había nadie en la tierra? Como Job. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Lo primero que quiero decirte es que Job era un hombre millonario. Él lo tenía todo. Mira, Job tenía tantas cosas que tenía. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Lo otro es que era dueño de 7,000 ovejas. Escucha bien, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. No sé por qué tenía tanto burro, pero además su servidumbre era muy numerosa. Entre los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Job tenía todo lo que él se había propuesto lograr en su vida. Job tenía los mejores carros, tenía todo lo que se quería, todo lo que se había propuesto. Quería 10 hijos, los tuvo. Tenía muchas casas, muchas posesiones, muchas tierras. Y Dios lo sabía y le pregunta a Satanás, ¿te has puesto a pensar en él? No hay nadie en la tierra como él. Y Dios no estaba mintiendo acerca de Job. Eso era una gran verdad. Era un hombre íntegro de palabra. Y dice, es un hombre intachable, me honra y vive apartado del mal. Y dice, Satanás respondió, ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Mira lo que responde Satanás. Satanás como que reconoce, pero es que todo eso se lo has dado. Lo que él pide tú se lo das. Ese es el toñeco tuyo, Dios. Así como el hijo preferido, ¿sabes? Que las mamás a veces le dan todo al menor, al consentido. Y los hermanos mayores dicen, ese es el toñeco. Job tenía todas esas cosas, todo lo que él se había propuesto. Y entonces Satanás le pregunta, pero es que, ¿acaso él te honra sin esperar nada a cambio? Como diciéndole, claro, él te sirve porque tú le das todo. Y entonces le dice, ¿acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Satanás reconoce que la mano de Dios estaba sobre Job, porque él sabe que la mano de Dios está sobre ti. Él reconoce, él sabe que lo que tú tienes, Dios te lo ha dado porque te ha bendecido tanto en familia, en prosperidad espiritual, en paz. Entonces sigue diciendo la palabra, pero extiende la mano, dice Satanás, y daña todo lo que posee, a ver si él no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Y aquí entra el plan y la voluntad de Dios en la vida de este hombre. Escúchame, lo primero que quiero que sepas es que Satanás no puede hacer nada sin su permiso, sin el permiso de Dios. Es decir, que todo lo que está ocurriendo en tu vida es porque Dios lo ha permitido. Te voy a decir una cosa, Dios puede ceder nuestras posesiones. Dios puede ceder lo que yo he atesorado. Dios puede ceder cualquier cosa, pero hay una cosa que jamás Dios cederá en tu vida y en la mía, y se llama el control. Él nunca cede el control. Por eso Él le da el permiso y le dice, está bien. La única condición es que a él no le pongas la mano encima, es decir, no lo mates. Y en los versículos siguientes nos damos cuenta que Job pierde todo en un solo día. Lo que le hablé al principio, los bueyes, las asnas, los 10 hijos, el ganado, me parece una locura. Lo único que no perdió fue la esposa. Porque más adelante lo vamos a ver. Pero
Perdió todo en un solo día. Y mira lo que dijo Job. Al llegar a este punto en el versículo 20, Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Diga conmigo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Quiero hablarte rápidamente, para cerrar este mensaje, de 3 cosas que podemos aprender de Job en medio del caos, que tienen que ver con la voluntad de Dios y con nuestras expectativas de vida. Número 1, quite expectativas irrealistas de su mente acerca de la vida. No piense que la vida le debe devolver todo lo que usted le ha dado. No viva de esa forma, porque eso nos arruina la vida en oportunidades. No tenga expectativas irrealistas de que aquí vamos a vivir en el cielo. Aquí nos va a pasar de todo, porque en la tierra es la preparación o es la escuela para prepararnos para la eternidad. Aquí vamos a perder familia, vamos a perder gente que amamos y aunque duele. Aquí van a abusar de nosotros, aquí van a hablar de nosotros, aquí nos van a pasar tantas cosas, pero todas esas cosas, dice Romanos 8:28, cooperan para tu bien. Quiero que pienses en todas esas cosas tormentosas que te están ocurriendo ahora. Una enfermedad terminal, un diagnóstico que te dijeron y que te tiene agobiado, una crisis, una oportunidad que perdiste, pero tú tenías tus expectativas en eso. Y cuando fijamos nuestra mirada en lo que queremos, de la vida, nos vivimos frustrados. Por eso Hebreos capítulo 12 dice: pongan sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque cuando uno mira las cosas, uno se frustra porque no puede tener lo que uno quiere. Yo quiero que mi esposa me ame como yo quiero que me ame. Yo quiero que mis hijos me respeten y me valoren como yo quiero que me valoren. Yo quiero que la iglesia se comporte conmigo como yo lo estoy haciendo con ellos. Pero esas son mis expectativas. Vivimos con el yo quiero, yo deseo que la vida sea así. Y luchamos con la injusticia. Mis hermanos, la vida es injusta muchas veces. Jesús dijo: en el mundo o en la vida ustedes tendrán aflicciones, pero confíen, dice el Señor. Si perseveras, te vas a dar cuenta que yo vencí al mundo. Y si yo lo vencí, tú también lo vas a vencer. Tú también lo vas a vencer. Pero nos aferramos. En esos días estuve en un velorio, una persona 90 y tantos de años, y la gente aferrada. Y yo entiendo, duele, no es fácil. Usted me dirá: pastor, porque tal vez usted no ha perdido gente que ama. Claro que sí, pero ese es el ciclo de la vida. Eclesiastés habla, Salomón habla acerca de la vida. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer, pero hay un tiempo para morir. Hay un tiempo donde vas a tener riqueza, pero hay un tiempo que lo vas a perder todo. Si Job hubiese escrito Eclesiastés, si hubiese dado cuenta que también alguien estaba escribiendo su historia, o la conocía, porque eso era parte del Antiguo Testamento. Porque Job decía: vanidad de vanidades, porque lo tuvo todo. Pero Job también lo tuvo todo. Y en la vida a veces vamos a tener aquellas cosas que pedimos, pero hay veces que no. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Tenemos que aprender a vivir que hay momentos donde el matrimonio está bien, pero hay momentos donde no va a estar bien. Tenemos que aprender que algunas veces a otras personas les va a ir bien, pero a nosotros van a abusar de nosotros cuando estamos pequeños y se aprovecharon de nuestra inocencia. Lo que quiero decir es que la vida muchas veces la ven como una lotería. Y aunque no apoyo la lotería, pero
Hay algo de razón en eso. Hay momentos donde te va a tocar el número ganador, pero hay momentos donde te va a tocar el número perdedor. Para ese momento, pero para los que aman a Dios, todas estas cosas que aunque tú consideras que son pérdidas, te van a ayudar a tu bien y van a aumentar tu fe y van a sacar lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de ti en medio de esa circunstancia que estás viviendo. Y hay que aprender a vivir entre la tristeza y la alegría. Eclesiastés lo dice. Hay momentos de llorar, hay momentos de reír. Hay momentos donde lo he tenido todo en mi vida. Pero cuando compré la casa, que de broma no vendía hasta los niños para pagarla, tuve 2 meses comiendo limitado en mi casa. Muchos de ustedes no sabían eso. Mantequilla, la del día. Queso, el del día. Carne, la del día. Y si comían poco los morochos, quedaba algo para las arepas de la noche. Me retrasé en algunos pagos que tenía que hacer. Ahora, pero en otras oportunidades Dios me ha dado todo lo que he pedido. Pero qué desagradecidos somos, porque cuando nos falta eso, entonces empezamos a mirar a Dios con el lente de la frustración. Señor, ¿por qué? Y Job nos dio una cátedra, porque Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Es decir, todo lo que me ha dado la vida, yo no me lo merecía. Es gratis, mis hermanos. Usted se está quejando de los zapatos que tiene, pero escúcheme, usted no vino sin zapatos. Dele gracias a Dios que los tiene, pelados y todo. Pero dele gracias a Dios por esos zapatos. Señor, lo único que tengo son 2 pantalones. Bueno, hay momentos en la vida donde toca así. Un boxer, voltéelo. Cuatro pasos prácticos. ¡Ey! Pero va a pasar en algún momento de tu vida donde ese día el pastor quiere hacer un acto profético como Moisés: quítense los zapatos porque vamos a entrar a la tierra prometida. Dios mío, las medias que traje. Una vez tuve un acto profético, el pastor dijo: vamos a hacer como Moisés. Y él, una broma espiritual. Vamos a entrar hoy a la tierra prometida. Quítense los zapatos porque has entrado a tierra santa. Y yo dije: mis medias tenían más hueco que un colador. Colador viejo, de esos viejos que uno. Pero hay momentos donde nos va a tocar. Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Y tú tienes que aprender a vivir cuando el Señor da y cuando el Señor quita. Porque a veces no vamos: yo me voy de la iglesia, yo me descarrío, yo me aparto del Señor, yo no quiero saber nada del Señor, porque yo tenía mucho y ahora que soy cristiano, ahora me empezaron a salir las cosas mal. ¿Usted conoce gente así? ¿Usted ha sido así? No, ahora todo iba bien, pastor, hasta que pasé ese bendito altar. Empecé a perder todo. Mentira del diablo. Siempre has perdido cosas, pero ahora tienes conciencia. Y ahora te das cuenta de todo lo que pierdes y lo asocias con que tú pasaste el llamado que el pastor hizo. Es como cuando uno se compra un carro. Yo no había visto tanto Arauca en mi vida cuando me compré el mío. Pero Job dijo: el Señor me ha dado, el Señor me ha quitado. Y aún así bendijo el nombre del Señor. Y aunque su esposa, cuando él pierde todo, porque pierde todo, la esposa, mira, el cuerpo de Job se había convertido en una llaga. No vivamos la vida quejándonos. Job no se había quejado de que su cuerpo era una llaga. Y su esposa lo mira a la cara y le dijo: maldice a Dios. ¿Vas a seguir bendiciendo a Dios? Maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa. Por eso le dije: no sé por qué no le quitó a la mujer también. Una piedra en el camino. Hay mujeres que son así, ¿sabes? En serio. Digo, la mujer, sea sabia. Sea sabia. No atormente a su marido. Mira, ahora nos las pasamos en la iglesia y ahora tú. Sea sabia.
Denle testimonio a su esposo de la bondad del Señor, que Dios es bueno, que es maravilloso. Mi esposa, cuando yo me estoy quejando mucho, me da una dosis. Iba a decir dosis de patria. Me da una dosis espiritual. Me da una dosis de palabra. Y me dice: tú no tenías nada ayer. Y yo me pregunto: ¿y será que me lo está sacando en cara? Es que ella me conoció en la nada. Mis primeros 2 años de matrimonio yo lavé carro en la casa de mi mamá, puse un lavado afuera, vendí tortas con ella, íbamos a los negocios y ella iba a la alcaldía, yo me quedaba cuidando al niño todo el día. Y yo decía: ahora soy la mujer. Pero era una temporada de mi vida que yo tenía que abrazar. 2 años estuve cuidando a Luis David, mientras Alexandra estaba en el trabajo, pero no podía renunciar, no podía darse el lujo de renunciar. Pero abracé eso. Yo dije: esto es una oportunidad para aprender a ser padre. Cambié pañales, me orinaba en la cara. Un desastre. Ella no sabía que esas cosas pasaban. Cuando ella llegaba a Luis David, yo no sabía que la mayoría de las veces lo amarraba para que no se moviera tanto. Era una temporada de mi vida. Ella se iba, yo hacía las tortas. Era un desastre cuando yo las hacía. Quedaban durísimas, ¿verdad, mi amor? Horrible. O sea, cuando la gente comía la torta, esta la tuvo que hacer Luis hoy. La dejábamos en los negocios. Mi mamá tenía una cristalería y ella también vendía tortas, pero yo decía: pero me vas a vender la mía primero y después la tuya, porque yo tengo hijos que necesito mantener. El chiquitico. La leche, yo hacía colas en el Farmatodo de madrugada. Y una vez estamos en una cola y empezó a pelear la gente. Y Alexandra empieza a llorar en medio de esa cola porque se frustra. Aquí en Farmatodo, cuando hacíamos las colas a las 3, 4 de la mañana, empezó a llover y llevábamos agua porque estábamos buscando la leche para nuestro hijo, porque no podíamos comprar fuera de ese precio. Y Alexandra una vez lloró y me dice: papi, en algún momento esto va a cambiar en nosotros. Yo no sé cuánto, pero no me voy a quejar, me lo dijo en la cola. No sé cuándo va a pasar esto en nuestras vidas, pero vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir adorándole, vamos a seguir predicando que Él es bueno. Y ahí me di cuenta que me había casado con una gran mujer, que no salió corriendo como la mujer de Job: maldice a Dios y muérete, sino que me dijo: abracemos el proceso y sigamos amando y siendo fieles al Señor. La dejaba en la casa y me iba a lavar carro para donde mi mamá, y una vez fue y cuando me ve lavando carro, a mí me dio una vergüenza. Pero ella llegó, me llevó un pan, me llevó algo para comer, y yo me había dado cuenta y dije: Señor, gracias por la mujer que me has dado. Pues tú te debes quedar con la gente que te ama en la nada. Te debes quedar con la gente que te quiere tal cual tú eres. Te debes quedar con la gente que, aunque no vea la bondad de Dios en ti hoy, esté segura que mañana la verá. Para Alexandra no había historia en ese momento, pero había una fe tan grande de que Dios podría hacer algo en el futuro. El primer año de nuestro matrimonio vivíamos en la casa de la suegra. ¿Usted sabe lo que es vivir en la casa del diablo? Ella feliz. Y mi suegra, ¿está mi suegra aquí? Ay, Jesucristo. Perdóname, suegra. Y mi suegra no borren eso, editen eso. Mi suegra con mucho amor nos recibió. Ahora sí voy a empezar a hablar bien. Y ella nos decía todos los días: te amo, Jer. No, mentira. En serio, hey. Y ahí en un cuarto que ella nos dio, empezamos en esa habitación pequeña.
recibimos a nuestro hijo. Y ahí vivimos nuestro primer año, año y medio en la casa. Las cosas a veces no salían como nosotros queríamos, pero entendíamos que eso era transitorio. Quiero decirte esta mañana, lo que tú estás viviendo es transitorio. Es parte de una historia que todavía no le has visto el final, porque el final ya está escrito. Y el final es un final de bien, donde la voluntad de Dios, dice la palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Pero abraza la circunstancia que te está haciendo llorar hoy. Cuando nosotros nos casamos, yo no tenía nada que darle a mi esposa. Tenía la visión solamente. Yo no sé por qué, pero siempre el Señor me ha llamado a mí particularmente de esa forma. No me da los recursos, me da el sueño. Nunca cuando Dios me dice, Luis, algo, yo digo, ajá, pero ¿dónde están los reales? Y mi esposa ha aprendido a caminar conmigo de esa forma. Por eso ella me dice, vas a ampliar, tumba la pared para que tú veas, aparecen los reales. Vamos a comprar casa, vamos a buscar para que tú veas que aparece el dinero. Mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios cuando las cosas no van bien. Job dijo, desnudo vine, desnudo voy a partir también. Todo lo que el Señor me ha dado es por gracia. Y por último, voy a hablar de dos nada más. No voy a terminar la tercera, pero voy a hablar de dos. Asegúrese de estar en la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Job capítulo 10 dice, después de haber orado, capítulo 42, termina esta historia tan bella de la siguiente forma. Después que Job perdió todo, sus amigos cuestionaron a Job, cuestionaron al Señor, cuestionaron su fe, y en un momento lo hicieron dudar de lo que el Señor le había prometido. Pero Job abrazó todo eso, aunque algunas veces lloró, sufrió, porque el proceso duele. ¿Cómo hace uno para decirle a una persona que acaba de partir? Ahorita yo le acabo de dar pésame a alguien, le voy a decir, no llores. No, llora todo lo que tengas que llorar, sufre todo lo que tengas que sufrir, pero tú no eres esa historia. Y dice Job 42, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y el Señor bendijo más a Job los últimos años que los primeros. Y después de estos sucesos, Job vivió 140 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Vivió 140 años y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Cuando tú te anclas a la voluntad de Dios, cuando las cosas son oscuras, cuando tú lo pierdes todo, pero tú le dices al Señor, Señor, no lo entiendo, no estoy comprendiendo lo que estoy viviendo, pero aún así bendigo tu nombre, aún así glorifico tu nombre, aún así levanto mis manos para adorarte. Cuando tú te anclas en la voluntad de Dios, tu final, el final va a ser como el de Job. Todo lo que has perdido se te va a devolver con creces. Amén. Quiero que
te pongas sobre tus pies.